Llegamos al último capítulo de nuestro curso sinodal. Bueno, todo llega a un principio y todo tiene un final. Lo importante es que seamos capaces de aprovecharlo, de sacarle todo el mayor provecho que tengamos a él. Vamos a escuchar la presentación y después hablamos. Llegamos al capítulo cuarto y de aquí en este último capítulo vamos a ver las pistas para las consultas al pueblo de Dios. Capítulo cuarto del documento de preparación al sínodo, capítulo sexto en nuestro curso de camino sinodal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no nos olvidemos que como católicos estamos iluminados por la palabra y fundados en la tradición. Las dos cosas son necesarias, no solamente podemos vivir de la fe, sino también nuestra tradición. Formamos una iglesia católica con unos siglos, con una historia y con una teología construida a lo largo de los siglos. Todo eso nos tiene que llevar a experiencias sinodales a lo largo de la historia, experiencias que han marcado y que marcan lo que es el camino y la vida de la Iglesia. Este último capítulo queremos centrarnos en cómo responder ya cada uno de nosotros a nivel personal, cómo podemos trabajar. Por eso hay una pregunta que tenemos que hacernos para entender este caminar juntos del que venimos hablando. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia Iglesia en la que vivimos? En nuestros grupos, en nuestra parroquia. ¿Qué paso nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Son reflexiones ya no teóricas, sino vamos a mirarnos hacia adentro y vamos a ser capaces de responder desde lo que cada uno piensa y cómo vive su ser iglesia. Tenemos para ello, se nos invita para esto a responder desde, lo primero es ver la experiencia de nuestra propia iglesia, conocer nuestra propia iglesia, allí donde vivimos, allí donde estamos. ¿Qué sentimos? Pero hablar desde la libertad, desde la necesidad de escuchar aquello que a veces no nos gusta escuchar. Y luego desde ahí pues ser capaces de ver las dificultades, los obstáculos, las heridas que se han provocado en la Iglesia y que hemos provocado o hemos sufrido. Y en tercer lugar recoger los frutos, esa voz del Espíritu Santo, esa necesidad de ir cumpliendo unos pasos, cómo establecer un consenso, cómo abrir caminos nuevos. Todo esto nos tiene que llevar a tres planos en este camino sinodal. El primero es un plano de estilo en el cual la Iglesia vive y actúa ordinariamente, que es escucha de la palabra de Dios, celebración de la Eucaristía y corresponsabilidad del pueblo de Dios. Ese es un plano necesario. No debemos inventar nada nuevo, ni inventar nada que no sea propio. Pero tenemos que saber de dónde partimos. La Eucaristía es fundamental en nuestra vida. En segundo lugar, el plano de las estructuras, de los procesos eclesiales, el punto de vista teológico y canónico. Darnos cuenta de todo esto. La Iglesia no son solamente sentimientos, es reflexión teológica, es pensamiento y es una legislación que debemos ser capaces de ver cómo aplicarla en este camino sinodal. Y en tercer lugar, el plano de los procesos y de los eventos, de los acontecimientos, de aquellas cuestiones que la autoridad nos invita a hacer, que no es otra cosa, si escuchamos a muchos obispos y al Papa Francisco, en este diálogo con el mundo y con la sociedad. Estos tres planos se interrelacionan y se deben interrelacionar para ser coherentes. Por lo tanto, un caminar juntos que debe ser entendido en esta doble perspectiva, desde la marca de aquellos que formamos la Iglesia, en la que estamos juntos el pueblo de Dios y los pastores, y, en segundo lugar, la necesidad de dialogar con otras iglesias ya cristianas o no cristianas. El diálogo interreligioso es fundamental, pero no olvidemos que en este camino sinodal no solamente se nos invita a un diálogo interreligioso, se nos invita también a un diálogo con aquellos que no creen o han abandonado la iglesia por sufrimiento o por desconocimiento, porque simplemente nadie les ha dirigido una palabra de esperanza. Y ahí es donde el pueblo de Dios tiene una tarea fundamental. En ese diálogo, en esa apertura, en ese acercarse a escuchar al otro, aunque no nos guste lo que el otro nos diga, pero siempre de lo que somos y para dar un cariz, una cara distinta y que bueno, pues podamos recuperar e invitar de nuevo a sentir esa fe en los demás. Para eso tenemos que tener claro que en este punto final de nuestro trabajo hay 10 núcleos temáticos en los que debemos profundizar. En primer lugar, los compañeros de viaje. ¿Quién camina con nosotros? Somos iglesia, caminamos nosotros, pero ¿quién forma parte de la iglesia?
¿Nos sentimos parte para caminar o nos sentamos al lado como el que ve pasar una procesión? Debemos ser participativos. En segundo lugar, escuchar. Cuando elegimos que vamos a caminar, cuando elegimos compañeros de viaje, vamos a hablar con ellos y hay que escucharlos. Y se escucha a todos. Laicos, jóvenes, mujeres, separados de la iglesia, consagrados, consagradas, todos hay que escucharlos. En tercer lugar, tomar la palabra, hablar con valentía, integrar en la libertad, la verdad y desde la caridad. Y esto es importante. Hay que ser capaces de participar, de no tener miedo a relacionarnos con los medios de comunicación en los que tenemos que mostrar esta sinodalidad. Nuestra presencia creyente, sean o no sean cristianos. En cuarto lugar, celebrar. La celebración de la palabra, la celebración de la Eucaristía, la oración. Es necesario. Si no hacemos esto, si no celebramos, si no oramos, el camino sinodal no tiene sentido. Somos lo que somos. Por eso, desde la oración, la responsabilidad en la misión. Como pueblo de Dios, tenemos una tarea, hay un camino, hay una misión que cada uno debe llevar adelante. Esa misión no podemos hacerla solo, sino lo hacemos desde la comunidad. ¿Nos sentimos acompañados en la comunidad? Esa misión nos lleva al diálogo en la iglesia y en la sociedad. No solamente con la sociedad, hay que abrirse hacia afuera. No, primero vamos a hablar entre nosotros. Vamos a ser capaces de, entre las diversas formas de pensar dentro de la iglesia, si encontramos puntos de unión. ¿Cómo vas a dialogar con el otro si no eres capaz de dialogar con tu hermano? Esa es la gran tarea que debemos llevar adelante. Ese diálogo es necesario en todos los ámbitos. Por supuesto, el diálogo interreligioso que ya hemos señalado, fruto del bautismo en algunas comunidades creyentes, o simplemente por puntos de conexión, como sucedía, y siempre recordando a nuestro Padre San Francisco con el emir en el diálogo con el mundo musulmán. Y en octavo lugar, ser capaces de entender cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra iglesia y cuáles son las modalidades de trabajo y de corresponsabilidad que podemos descubrir dentro de nuestra iglesia. Todo ello nos debe llevar a la reflexión. No se trata de hacer cosas, sino de reflexionar. Y en esta reflexión es donde uno discierne y donde decide qué camino llevar. Y a recordar, de todo lo que llevamos visto, es importante la acción del Espíritu Santo. Y el último punto, hablamos de sínodo, es lo que estamos haciendo ahora, formarnos en la sinodalidad. Esto es lo importante de este curso. Que nos formemos en la sinodalidad, que nos demos cuenta que la iglesia es sínodo, es diálogo, es apertura y es camino. El camino desde lo que ella trata de vivir y desde lo que ella trata de ser. Aquí terminamos nuestro curso. Espero que estas fichas os hayan sido de provecho. Esperad un momento que os invito a un material que puede seros interesante. Pues ahí están las preguntas que tenemos que ser capaces de responder. Un curso de camino sinodal tiene que ser capaz también de descubrir en nuestro interior qué queremos del sínodo, cómo es nuestra iglesia, cómo son nuestros grupos, y ahí es donde debemos esforzarnos. En el material, en esta última jornada, os presentamos, además del PowerPoint de todos los cursos, de todas las lecciones, un par de temas y unas preguntas que cada uno puede trabajar en sus grupos. Un par de temas son catequesis para trabajar el sínodo con adolescentes y con novios. La familia que empieza a crecer es la familia que se tiene que formar. Aprovechar estas catequesis, trabajarlas, hacerlas realidad. Y las preguntas desde el interior, para hacer crecer a nuestra iglesia, para que nos sintamos. Ha sido un placer acompañaros en este curso. Ya sabéis, en el Instituto Teológico de Murcia, franciscano, os esperamos. Haremos otros cursos si vemos que verdaderamente sirven para la formación de los creyentes y para vuestra formación en nuestra vida de iglesia. Buen trabajo, buena gente.